Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, buenas noches, Europa Central. Nuevamente estamos acá, día jueves 13. Estamos en la minuta, día típico para la minuta, porque nosotros transmitimos generalmente los viernes, pero hemos hecho este día una gran excepción. Gracias a todos los que se van a conectar. El tema a tratar es muy interesante para El Salvador, así es que vamos ya arrancando. Vamos a darle la bienvenida a JC desde Italia. ¿Cómo estás, JC? Bienvenido nuevamente a este programa de la minuta. Gracias al Emporio Digital y Grupo ISM. J. Bueno, muchas gracias, Eric. Siempre un gusto poder estar en este tipo de encuentros donde la intención es poder conocer la realidad nacional, conocer nuestro país. Todos los salvadoreños que vivimos en diferentes países por el mundo, pues siempre estamos pendientes de todo lo que sucede. Nos encargamos de traer invitados que nos puedan guiar en este propósito de que nos puedan narrar, describir de la mejor forma y dejarnos claras cuáles son las posturas en cuanto a la realidad nacional. Es así como le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de ahora. Ella es la doctora Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, una de las instituciones que está teniendo un gran protagonismo, sobre todo en este tiempo, cuando El Salvador está llevando un régimen de excepción, está llevando una serie de atropellos, denuncias y violaciones que ya vamos a ir tratando a medida vayamos entrando en materia. Bienvenida, doctora, a nuestro programa El Emporio Digital, y el informativo salvadoreño en Milán le da la más cordial bienvenida. Gracias, buenas tardes, un saludo muy especial para todos en el programa, para todos sus seguidores desde El Salvador. Para nosotros es la tarde, una tarde lluviosa, por cierto, esperando que no haya malas noticias, ¿verdad?, por inundaciones. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Ingrid Escobar y represento al Socorro Jurídico Humanitario. Somos una organización defensora de derechos humanos. Estoy a la orden para todas sus preguntas. Gracias. Excelente, muchas gracias, Ingrid. Por ahí había una pregunta, esta te la voy a dejar, pero antes tengo que presentar también a nuestra compañera licenciada Janet Estrada. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Janet? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, sí, una tarde lluviosa, Ingrid, acá en El Salvador. Esperemos que no haya problemas ni complicaciones. Cuidado en las carreteras también, porque se llena de agua y es de ir con mucha prudencia para evitar contratiempos. Así que un gusto a todos y encantada de poder compartir esta tarde con todos ustedes. Excelente, muchas gracias. Janet, una pregunta, porque esto hicieron una pregunta en una publicación y preguntaban si existían derechos humanos en El Salvador. Ya entramos en el tema caliente. Esa fue un comentario más bien sobre una de nuestras transmisiones. Ingrid, ya entramos en el tema. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, mire, de que existen, ¿verdad? Existen en nuestra legislación nacional, en la Constitución están plenamente reconocidos, existen en la ley internacional también, son ley de la República, porque así lo dice el 144, cuando nosotros hemos sido parte de los sistemas de protección regional, como es la OEA, universal, como es la ONU, u otros, esas son leyes de la República y estamos obligados a cumplirlas, ¿verdad?, los estados. Ahora,
Pero en El Salvador, la pregunta es, ¿se respetan los derechos humanos en El Salvador? Ahí es lo complicado, porque no es así. Mire, la crisis de derechos humanos no viene únicamente de este gobierno, y hay que reconocerlo. Sin embargo, la crisis de derechos humanos con el gobierno hoy dictatorial de Nayib Bukele se ha agudizado. ¿En qué sentido? Mire, nosotros entramos a una crisis de pandillas, que creo que es lo que tiene el foco, en el foco a nuestro país en el mundo, así como todos los países de la región, ¿verdad? Distintos fenómenos de violencia. Para el caso de El Salvador son las pandillas. Toda la sociedad, y me incluyo, hemos tenido el anhelo de superar este fenómeno, de vivir en paz. Creo que es el ideal de todo ser humano, ¿verdad? Y ningún gobierno, incluido este, ha dado la mejor respuesta, y les voy a decir las razones. Primero, el manodurismo en los gobiernos anteriores nunca tuvo ningún buen resultado, ¿verdad? Era incrementar la violencia, era mantener a las personas simplemente en la noticia, el amarillismo, y las pandillas haciendo lo que querían. El último gobierno, antes del de Bukele, cometió un grave error, y eso hay que reconocerlo, y es que se dio una tregua con las pandillas. Pero en ese último gobierno, donde Bukele era parte, ¿verdad?, también fue cómplice de, en este caso, esa tregua con las pandillas, que en su momento era legal y hasta había apoyo de ciertos organismos, y quizás la gente lo veía con cierta esperanza, sí, pero fue un error que se reconoció, porque con los criminales no se puede pactar. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que el actual gobierno, representado por el hoy dictador Nayib Bukele, siguió con esa tregua. Y claro, al pueblo que nos vendieron, y se lo digo yo, que asumo una corresponsabilidad, porque en parte creí también por ese anhelo de paz que teníamos. ¿Qué nos dijeron? Que de repente él tenía la solución, y era la baja de homicidios. Veníamos de tener 20 homicidios y pasamos que mágicamente al tercer o quinto día teníamos 5, 3, 0 homicidios. Mire, un problema estructural como son las pandillas no baja así de repente por un plan y nada más. Era porque efectivamente Nayib Bukele trae un pacto con las pandillas desde el 2014-2016. ¿Que le ha funcionado? Sí. ¿Por qué? Veníamos de 20 homicidios, bajamos a 5, 3 o 0. Ahora, no le funcionó del todo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros en El Salvador conocemos como Plan Control Territorial tuvo una cantidad de caídas de la tregua, ¿verdad? Que fueron 4 específicamente, alzas homicidas, donde veníamos de 0 homicidios, subíamos a 19. Yo recuerdo esa alza homicida. Después pasaban los meses y había otra vez 5, 3, 0 homicidios, y volvíamos a subir 45 homicidios. La tercera alza fue de 60, y la última, que todos recordamos, y es una cifra histórica de homicidios que nunca se había reportado después de los acuerdos de paz, sino en este gobierno de Bukele, que fue aquel 22 de marzo de 2022, con una cifra de 87 víctimas mortales en todo el territorio nacional, ordenada por las pandillas de El Salvador. Ok, en esto hay una nebulosa, déjeme decirle, porque para empezar todavía no conocemos los victimarios, ¿verdad? No tenemos los nombres de los ranfleros que ordenaron esta masacre, ¿verdad? Esas son las primeras víctimas, esos 87, pero lo que sí está complicado es que por este problema, que muy probablemente podría haber sido incluso hasta creado, porque como dicen, ¿verdad?, en las estrategias de Goebbels, no sé si, creo que las habrán escuchado, creo el problema y a la vez te creo la solución. Y tengo un enemigo, ¿verdad? Arena frente, arena frente, arena frente. Eso parece que así ha sido, ¿verdad? 87 homicidios, pero yo tengo la solución. ¿Cuál es? El régimen de excepción. Y hagamos una memoria. Esto ya viene siendo ejercitado desde la pandemia. Fíjese que yo a Bukele lo catalogo como un dictador con suerte. Así le digo yo, porque él entró y le cae la pandemia, donde había que hacer lo que sea para controlar la enfermedad, y está bien, pero ahí supo él lo que era tener sometida a la población, porque justamente, si ustedes se recordarán, estuvimos en régimen. El artículo 29 de la Constitución lo permite en epidemias, en pandemias, y claro, ahí se fogueó los militares, se fogueó la policía, pero además supieron lo que significa la corrupción cuando todo está en reserva, porque justamente el régimen de excepción de la pandemia decía que por la situación de crisis todo iba a estar en reserva. Entonces hicieron una cantidad de compras
contratos, entrega de contratos, contratación de personal a escondidas y a espaldas del pueblo, con el miedo de la gente que si salías, te capturaban y te llevaban a un centro de contención. Ahora, ¿cuál es la diferencia, mis amigos, de aquel momento, le hablo allá en 2020, y este momento? Hay dos grandes diferencias. En el 2020 había independencia de poder. Esta servidora, Corte Suprema de Justicia con habeas corpus. Correcto, exacto. Esta servidora metió 3 escritos de exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional y los 3 me dieron libre, fíjese. 3 que se fueron incluso a contagiar, uno casi se me muere porque iba sano, entró sano a un centro de contención, pero lo logramos sacar y prácticamente funcionaba, ¿verdad? La independencia de poderes. Ahora, en el actual régimen, solo la organización que yo represento, hemos elaborado más de 2.300 habeas corpus, fíjese, versus 3 de aquella vez y que los 3 logré sacar. Ahora no hemos logrado sacar ni uno. O sea, 2.300 procesos de exhibición personal, no hemos logrado un solo a favor en la Sala de lo Constitucional. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, ya había un ejercicio, digamos, un fogueo de los cuerpos militares, del cuerpo policial, de cómo ser corrupto en reserva. Entonces, crean el problema y crean la solución, entre comillas, el régimen. Nuevamente, el artículo 29 dice que cuando no hay paz pública, porque así en eso se han basado, entonces aplica el régimen. Ahora, perfecto, pero aplica como en pandemia, ¿verdad? Temporal. Llevamos 2 años. 30 días, dice la Constitución. En la hermenéutica de la ley constitucional, usted puede decir, vaya, prorrogables otros 30, 60, pero justo como dice la licenciada Janet, llevamos 28 meses, 28 prórrogas del régimen. De excepción no tiene nada, es la normalidad de nuestras vidas ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que fuera solo para capturar delincuentes, no, hombre, aquí estaría aplaudiendo, yo sería una de las primeras, pienso y apango, ¿verdad? Pero el problema es que, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos a ver la captura yo soy sindicalista, tengo 10 años de ser sindicalista. Comenzamos a ver que nos capturaron, por ejemplo, a Rodolfo Pereira. Para nosotros es bien conocido aquí, es un líder sindical, líder de vendedores del sector informal, ¿verdad? Vendedores por cuenta propia. Posteriormente capturaron a como 5 sindicalistas de la confederación a la que yo pertenezco y otros compañeros. Y bueno, comenzaron una serie de capturas de defensores que para no hacer largo el cuento, en régimen se han capturado por lo menos 34 defensores de derechos laborales, por lo menos 25 activistas sociales que por denunciar la corrupción de la administración pública, por ir contra la minería, en fin, por una serie de denuncias públicas que han hecho, les han ido a sacar delitos inventados, montajes del pasado o actuales, inventos como que quieren darle fuego a las gasolineras a instituciones públicas con absolutamente ningún argumento jurídico de nada. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos nosotros allá por julio de 2022? Los que somos hoy Socorro Jurídico. No, miren, o nos unimos, aunque sea por estos compañeros sindicalistas, o nos van a llevar a todos. Entonces, así fue como comenzamos la defensa de estos casos. Pero miren, como las capturas han sido masivas. ¿Ustedes tienen idea de cuántos presos hay en El Salvador en 28 meses? ¿Han escuchado las últimas noticias? Van más de 80,000 salvadoreños capturados en 28 meses. De esto yo les voy a decir, más de 50,000, bastante probable que son pandilleros o han tenido algún nivel de participación en pandillas. Pero también les puedo decir, y con conocimiento de causas y pruebas en mano, que hay más de 26,000 por lo menos que siendo y habiendo dudas suficientes, razonables, son inocentes. Y ya el mismo gobierno nos está dando la razón. Por ejemplo, cuando decía al inicio, ¿se acuerdan? No, es que con la medida del régimen, decía Bukele, 1% va a ser el margen de error. Decía. A ver, cuando ellos dicen que ya van más de 8,000 liberados, ¿es ese el 1%? No, ese es el 12% por lo menos. Pero nuestras estimaciones es que por lo menos el 30% de margen de error. Gente que todavía está presa, hay 18,000 personas que todavía están presas, 8,000 están libres pero procesadas siempre, con muchísima posibilidad que se les condene. Entonces, ¿qué es lo más grave de todo eso, amigos? Vaya, sí se han llevado una buena parte de la base de las pandillas, pero también es cierto que hay tregua. Y vámonos a los datos crudos y duros, como dicen, ¿verdad?
Hay 8 ranfleros de la pandilla MS-13 que están libres y han sido liberados por este gobierno. A nosotros que no nos vengan a decir que el juez que no, momento. El último que tiene la palabra ahí para abrirle el portón de Zacatrás, de Izalco, hoy el SECOT, es Osiris Luna y los directores de cada uno de esos centros penales. Así que nosotros que no nos vengan a decir eso. Además hay audios, hay investigaciones periodísticas, están los fiscales, están los fiscales ahora refugiados en Estados Unidos que estaban investigando precisamente ese pacto con las pandillas. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con eso? Que hay una enorme hipocresía detrás del régimen de excepción. Por un lado le dicen al mundo, ay, no, es que tengo 80,000 presos, ¿verdad? 80,000 pandilleros tengo. Ajá, no es cierto, porque que sea pandillero lo va a determinar el juez, y hoy sin rostro, fíjense. Porque esa es otra de las reformas, jueces sin rostro, cuando el convenio es anticonvencional, porque el convenio, que es el Pacto de San José, ¿verdad? Convención Americana de Derechos Humanos, dice que no pueden haber jueces sin rostro, sin embargo, en El Salvador hay, o sea, es violatorio de la ley internacional y de la Constitución, pero bueno, esos son otros 5 pesos que está difícil, digamos, poder ahondar. Pero, ¿qué le quiero yo decir? Actualmente, el problema es que esta medida, si bien es cierto, al dictador, porque hay que llamarlo como es un dictador, aparte de que tiene características de megalomanía y narcisismo, es un dictador, porque llegó al poder ilegalmente, ¿verdad? Pero a él le sirve decirle esto al mundo, al pueblo ya casi que no le importa, porque es una forma de que el mundo no vea lo que pasa en El Salvador, que el mundo diga, sí, pues se están quejando, son unos 2, pero como él dice que hay 80,000 pandilleros, son 80,000, y no. Esa cantidad de gente inocente está sufriendo, sus familias están sufriendo. Ya hay 303 víctimas mortales del régimen de excepción. Eso es grave. ¿Por qué? Porque mire, el fiscal general, el comisionado para la defensa de derechos humanos y libertad de expresión, porque así le han puesto, que es algo que ni siquiera existe en la Constitución en ningún lado, pero bueno, lo han nombrado comisionado. La procuradora para la defensa de los derechos humanos, los 3 son negacionistas de la realidad. ¿Sabe que han dicho que han mandado al archivo más de 140 casos? Ajá, y dicen que no nos tenemos que admirar si en todos los sistemas del mundo mueren gente en los sistemas penales. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿quiénes son los que mueren en el sistema penitenciario en el mundo y aquí? Los que tienen ya una condena de 20, 30, ya llevan purgada esa condena, y claro, la edad, las enfermedades vienen, ¿verdad? Pero ese dato no sabemos dónde están ni cuántos en esa calidad han muerto. Nosotros, las organizaciones, les hablamos de los más de 300 muertos en régimen de excepción. Personas que no tuvieron derecho a nada más que a ser presentados ante un juez sin rostro y solo tuvieron derecho a ser presentados y nada más. Nunca vieron la audiencia especial de revisión de medidas, nunca vieron la audiencia preliminar, mucho menos la vista pública. Nunca se escuchó el habeas corpus, las denuncias en derechos humanos, nunca tuvieron oportunidad de ir a sede internacional, no se los mató en días, ¿sabe? Hay por lo menos 48 víctimas mortales que murieron en menos de un mes estando presos. Eso no le da la lógica, digo yo, al fiscal para decir que no es muerte natural, que un joven de 20 años entró sano a un centro penal en Izalco y en 5 días estaba muerto y no tenía tatuajes, no tenía antecedentes penales, era un artista reconocido en su comunidad. No, pero claro, ¿cómo va el fiscal a investigar a Osiris Luna? ¿Cómo? O sea, eso es imposible. O sea, nosotros aquí realmente estamos en una situación de grave crisis de derechos humanos. A la pregunta que usted me hacía, no tenemos nada. Las instituciones están completamente cooptadas por el poder político hoy de una familia, que es Bukele, ¿verdad? Entonces... Y en el caso de la reparación del daño también, si han salido libres, no se habla en ese caso que han pasado hasta un año en las cárceles o 6 meses, no se está hablando de la reparación. Correcto, exacto. Esa gente, imagínense que ahorita están libres, ¿verdad? La gente dice libres, pero procesados. O sea, y peor con la amenaza. Usted, licenciada, habrá escuchado, y amigos que nos están escuchando también, el decreto 803. Fíjense bien, con o sin régimen, ese decreto ahí está. Y las reformas a la ley penal también. ¿Qué dice el decreto 803? Acuérdense allá al inicio del régimen que le decían a la gente, vaya, no, acompáñenos a la delegación, solo le vamos a hacer unas preguntas. Y la familia entregaba ahí al muchacho, a los que son inocentes, yo hablo por los inocentes. Llevándolos a la delegación, a él les decían, vaya, fíjese que aquí se va a quedar con nosotros, pero en 15 días, si es inocente, va a salir. Nunca salió. Después, el primer término, con las reformas, de 6 meses, porque es un delito de reciente cometimiento, entonces tiene que por fuerza estar 6 meses investigado. A los 6 meses va a salir.
Así tenían a la gente, así la iban teniendo. Después no, ya les dijeron al año van a salir. Después no, a los 2 años les dijeron. ¿Cuántos meses han pasado ya? 28. Llegaron los 2 años y ¿qué sí es lo que les dio el Estado a estas familias? El decreto 803. ¿Qué hace ese decreto? Así, en conclusión, 2 cosas hace. Primero, suspende la investigación. Dice que van a comenzar a investigar. Exacto. Dicen que van a comenzar a investigar en enero de 2026 o a mediados del 2026. A comenzar a investigar, oiga bien. Y la segunda, digamos como a agrupar de acuerdo a territorio. Por decirle un ejemplo, y le voy a hablar con mi ejemplo. Yo viví 9 años de mi vida, mis primeros 9 años de mi vida, en un lugar que se llama Jardines del Pepeto. Esto es en Soyapango. Allá domina una pandilla que es la MS-13 y hay unas clicas y otras cosas ahí. Allá en ese pasaje donde yo pasé mi infancia, allá hay de todo. O sea, ciertamente hay gente que creció en las pandillas, pero también hay gente, tengo una amiga que es doctor, otro ingeniero, tengo otra que es ama de casa, que no es pandillera, tampoco es profesional, pero tampoco es pandillera, y está presa. Y así hay mucha gente que por el hecho de vivir en esa colonia, hasta es muy probable, oiga bien, que la condenen injustamente hoy con esto del decreto 803. Entonces, esto es grave. Miren, voy a ir a traer mi cargador porque ya me está anunciando que voy a aprovechar este momento de pausa para agradecer a todas las personas que están en sintonía de la minuta. También a los que nos van a escuchar, los que nos escuchan obviamente en España, en Bélgica, en Irlanda, obviamente en El Salvador, en Estados Unidos, una cantidad de países en los que estamos en la lista de los podcasts escuchados: Argentina, Colombia, Alemania, Ecuador, bueno, Cuba, sí, muchos países. Desde Estados Unidos, saludos desde Washington, D.C. Luis Aldana, pues el saludo hasta Washington. Muchas gracias a todos por estar pendientes. La transmisión es a través del Emporio Digital. También en el grupo ISM. JC, ¿a que sí? Sí, claro. No sé si me escuchan porque tuve que desconectar el auricular ahorita, sí se escucha. El audífono. Ah, perfecto. Sí. Excelente. Bueno, ustedes me dicen. Otro aspecto importante, Ingrid, también es que en medio de este régimen de excepción se ha procesado el caso de las personas en Morazán, el caso de sindicalistas que entran en el régimen de excepción, aunque el delito no es por régimen de excepción, pero están procesados. Algunos ya se les ha dictado algunas veces, creo que 3 o 4 veces ya se les dictó que pueden salir, pero no se está cumpliendo también. Exacto. O sea, aquí es todos contra todos. Correcto. Eso es un excelente ejemplo de cómo el régimen puede ser o ha sido mal utilizado, ¿verdad? Hay un excesivo abuso de poder en todas las instituciones e incluso de la misma población, fíjense bien, porque aquí hay una cadena de responsables, y le digo, y esto también va para la población, desde el que es irresponsable, toma el teléfono y dice que en la casa tal de la colonia tal, sin tener pruebas, sino que porque se está cobrando una factura de porque la muchacha no quiso ser la novia, de porque el novio está celoso, de porque tuvieron un problema familiar de herencia, etcétera, etcétera, hasta las situaciones políticas o en el peor de los casos también, que hemos visto, los ejemplos que usted muy bien ha puesto, defensores del medio ambiente en Santa Marta. No es régimen de excepción, sin embargo, les han aplicado el protocolo del régimen, porque ¿cómo es que la detención administrativa pasó de los 3 días, por ejemplo? Y ya no digamos, los han metido a los centros penales también. Entonces, lo mismo está pasando ahorita con los miembros de la Alianza Nacional de Salvador en Paz, ¿verdad? Sí. O sea, aplicándoseles completamente el protocolo régimen. Y lo peor de todo es que esto es un mensaje, fíjense. Es un mensaje bien claro de, primero, autocensura, porque créanme, uno siente, o sea, es normal sentir miedo, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Sentir miedo porque eso preserva la vida, pero claro, eso que no nos autocensure, que no nos neutralice, porque en ese momento perdemos del todo la batalla, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo puede ser todavía más grave la situación. Ustedes recuerdan el caso de Alejandro Mason, él estaba como asesor de seguridad de Bukele, ¿verdad? Él era de las filas de Nuevas Ideas, era un hombre de confianza de Bukele.
fíjense que yo este caso yo no creí que le fueran a hacer lo que le han hecho, pero se lo voy a explicar y por qué les hablo del mensaje que le quieren dar a la población. En este caso, ¿para quién va el mensaje? Para la gente de ellos, ¿verdad? Para las personas de Nuevas Ideas, de las filas de Nuevas Ideas. Cuidadito, les dicen, cuidadito con intentar disentir del discurso oficial. Cuidadito con denunciar la corrupción. ¿Qué hizo Alejandro Mason? Bueno, en su momento vio que no estaba correcto lo que estaba haciendo un diputado de Nuevas Ideas y lo acusó de un montón de delitos. Hablaba de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de influencias y hasta de pandillas. ¿Y saben por qué lo condenaron? Porque ya lo condenaron a Eric, el diputado Eric. 4 años le dieron, 4 años. Y lo condenaron por un delito que nada que ver de lo que había denunciado Alejandro Mason. Pero digamos que eso es el menos, o sea, lo menos grave, digamos, de la situación. ¿Qué sí es lo grave? Que cómo consiguieron las supuestas conversaciones de WhatsApp de Alejandro Mason. Fíjense bien, por la vía ilícita, como ya está acostumbrado este gobierno, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Le dieron esta información que habían conseguido en vía ilícita a los troles de Bukele, a esos troles violentos que andan en las redes sociales. Estos los suben a las redes y entonces ahí hay algo que conocemos en materia legal como notice criminis, ¿verdad? Hay notice criminis, entonces ya puedo acusar formalmente. Y eso fue lo que hizo entonces la fiscalía. Ya tengo, ¿verdad?, las notas ahí en las redes sociales que están diciendo que filtró información a Funes. Eso no, eso es traición a la patria, ¿verdad? Y además está desestabilizando la paz del Estado. ¿Y qué hicieron después? Lo mataron. Lo mataron. Y de la peor forma en centros penales, así como están haciendo con las 303 víctimas de las que estoy hablando. Pero todavía peor para ellos, pues, porque la OIE realmente tiene cero, el que está a la cabeza de la OIE, porque se les filtró el requerimiento fiscal, no sé si se dieron cuenta de eso. Se filtra el requerimiento fiscal por unos hackers que andan ahí y en el requerimiento fiscal está justo lo que les he narrado, ¿verdad? Y ahora nadie se hace responsable de esa vida. Y ahora hasta incluso les están cerruchándole el piso a los abogados que tienen el caso, ¿verdad? Para que les quiten la autorización, entre otros, que nadie se meta en el caso, que nadie hable al respecto, porque ha sido un crimen de Estado grave y que manda un mensaje peor que un mensaje que manda un narco. Imagínense las otras personas, ¿qué les va a importar la vida de estos pobres que, bueno, el 94% de las 303 víctimas mortales del régimen de excepción eran personas que no estaban perfiladas como pandillas. Miren, no tenían antecedentes penales, no tenían tatuajes. La comunidad da fe de lo que decimos. El 6% sí estaba perfilado como pandillero, y tampoco quiero decir con eso que está bien que mueran los pandilleros para hacer justicia, estaríamos peor que los criminales que decimos perseguir, ¿verdad? Pero, entonces, ¿y el gobierno? ¿Y el Estado? No se pronuncia. ¿A dónde están estas vidas registradas? Como homicidios, o muertes. No existe, este dato usted no lo va a encontrar en ningún lado. Lo que va a encontrar es un negacionismo de parte de las autoridades, que ellos no aceptan en ningún momento que hayan muertes violentas en centros penales. Pero no vaya a ser, miren, en la teoría, porque aquí le muestro, miren, yo este librito lo ando por todos lados, y creo que ahí el amigo que está en Washington, que nos saluda desde ahí, le dejé unos ejemplares. Mire, este es un documento que entrega la PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y mire, ¿sabe cuál es el título? Dice, derechos de las personas privadas de libertad. Dios mío, está maravillosamente explicado. Y entonces uno dice, bueno, si esto en la teoría fuera así, en la práctica, perdón, fuera como dice la teoría, nuestras organizaciones no tendrían nada que estar haciendo denunciando. Pero como solo queda en el papel y en el discurso, entonces tenemos que salir a denunciar. Entonces estamos hablando un retroceso desde la firma de los acuerdos de paz, porque la Procuraduría, la Fiscalía y avances en materia de derechos humanos, que aunque no eran todos, porque no eran perfectos, ¿verdad? Había una primera, una segunda generación, creo que no estábamos pero ni en la primera, pero entonces estamos hablando de un retroceso significativo de casi que desde el 92 para acá, porque si las instituciones están coartadas y no están funcionando, eso quiere decir entonces que ante quién estamos, porque temas importantes en este tema, también el tema de pensiones, el tema de derecho de acceso a la vivienda, el tema de derechos humanos, la misma Procuraduría, que ciertamente están contemplados en la Constitución,
pero que en la práctica ante quién vamos, donde quien denunciamos ahora despidos injustificados, violaciones a derechos humanos, tema de violencia contra la mujer, que eran, de verdad eran pasos pequeños los que estaba dando el país luego de la firma de los acuerdos de paz, pero antes de los acuerdos de paz ustedes también saben qué era lo que pasaba, yo creo que Eric, Carlos se acuerda, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hemos retrocedido cerca de ¿cuánto? Voy a agregar, voy a aprovechar que algo. Ingrid, perdona que te interrumpa. sí, Tenemos a Daniel Vázquez también con un comentario. Creo que aquí hay que agregar este aspecto. Un saludo hasta Houston. Dice Daniel, frente a todo esto, la oposición es la nada absoluta. Lo único esperanzador es el trabajo de valientes intelectuales como Escobar. Hoy nos damos cuenta de lo valioso que es el Estado constitucional de derecho. Cuando en un país hacen una reforma saltando el proceso, no sería una reforma, sino un golpe de Estado. Gracias, Daniel, por tus comentarios. También saludo a Luis Saldana. Esto sobre la oposición es interesante también, ¿no? Porque ¿qué están haciendo los demás partidos? Obviamente las instituciones, si bien es cierto, no están ejecutando correctamente su trabajo, ¿a quién va el pueblo salvadoreño? Si no es también a los partidos políticos, ¿no? Porque tienen de alguna manera algún tipo de comunicación, Incidencia. algún tipo de incidencia que pueda sobresalir. sí, Interesante, mire, qué gracias, Daniel. excelente comentario. Bueno, y muchas gracias también por el concepto. Exacto, vaya, primero, porque tiene todo, está bien, tiene una relación. Decía Janet, los acuerdos de paz, un retroceso de lo logrado desde los acuerdos de paz, correcto. ¿Pero por qué? Porque dice Bukele que los acuerdos de paz eran una farsa, así empezó. No existieron. Que no existieron, Sí. dice, claro, ¿por qué? Como les digo, este señor tiene un problema grave mental, es narcisista, tiene una enorme megalomanía que aquí como en la Inquisición, ¿verdad? El Estado soy yo, lo que digo yo y nada más, y toda la historia comienza a partir de mí. Qué grave, qué mal está. Eso es lo primero. Y de ahí, entendible que todo lo que se había logrado a partir de las luchas, de los esfuerzos, ¿verdad? Exacto. El pueblo, no existe ahora. Pero ¿qué pasa? La oposición. Fíjese bien, la oposición completamente diezmada a la mínima expresión. Tenemos, no sé si 2 o 3 diputados de la oposición, o sea, de los partidos satélites de Bukele, que le hacen los mandados. De ahí todos son nuevas ideas y 2 diputados. Claudio Ortiz. Y Claudio Ortiz. 2 de Arena y Claudio Ortiz. Esa es la oposición, sin más. Y fíjese bien qué grave, porque ellos están porque de verdad, le digo, el pueblo se dijo y fue a ver el conteo, ¿verdad? Porque esta servidora estuvo presente como observadora. Y le digo, hay por lo menos, fíjese bien, después de haber manipulado como quisieron la ley electoral, no hay duda que hay por lo menos 20 diputados de Nuevas Ideas que por trampa han entrado y han ganado un curul. Fue el cambio de conteo, fue el cambio de residuos, reformas. Ajá. Exactamente. Primero la reforma, desde ahí, ¿verdad? Cosa que incluso la lucha de los observadores electorales, se había dicho que no se puede reformar la ley electoral pocos días antes del proceso. ¿Lo cumplieron? No. Pasamos de tener 84 diputados en 2 días a tener 60. ¿Por qué? Porque esos 24, fíjense, los iban a perder. ¿Quiénes? Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces, no, hay que controlar, ¿verdad? Cambiaron la fórmula. Cambiaron la fórmula a beneficio. Lo mismo con las municipalidades. Ahora, ¿pero qué es lo más grave? Que aparte que necesitaban mantener ese control porque 24 diputados no lo lograron, no solamente eran 24, eran muchos más, porque hay por lo menos con toda esta reforma 20 diputados de Nuevas Ideas que por trampa tienen ahora un curul y un nombramiento como diputados. Esta servidora y junto con otros más tenemos registrados en nuestros teléfonos los grupos de observación electoral internacionales también, y en los informes que hubo miles y miles de papeletas lisas, pero ellos ellos casi que no les importaba lo que pasara, tenían que conseguir la mayoría de diputados. Y bueno, acordémonos de cuando salió Bukele aquel 4 de febrero de este año, decir que ya en el Palacio,
exacto. Dijo, me declaro ganador, dijo. Sí, no había, en la oposición no había nadie que pudiera ganar, eso es cierto. No ganó con los votos que dice, pero esa parte digamos que sí. Pero dijo, y con 58 diputados, dijo. Pero eso no fue lo peor. Eso no, o sea, sin haber contado ni un solo voto, ni una sola papeleta, porque el sistema dijeron que se estresó y que ya no se pudo seguir y se apagó. Ajá, pero peor, ¿sabe qué dijo? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque dijo, y en una democracia, dijo, se ha elegido un partido único, dijo. En democracia, dijo, o sea, ¿qué es lo que nos dio a entender él ahí? Cabal, lo que hicieron el último día de la legislatura, reformar el 248 de la Constitución, porque acuérdense, empezó mal esa legislatura controlada por Bukele y terminó mal. Empezó mal, ¿por qué? Porque el 1 de mayo de 2021 se voló la sala de lo constitucional. Eso fue lo primerito, en 15 minutos. Adiós, sala, ¿verdad? Hicieran lo que hicieran. Adiós, fiscal. Exacto. El último día de esa legislatura, ¿qué hicieron? Reformaron el artículo 248, que en resumen es lo siguiente. Hoy, con ese acuerdo de reforma, cuando ya lo ratifique esta asamblea, en menos de 24 horas, 270 artículos de la Constitución pueden ser reformados. O sea, no necesitarían otra legislatura para ratificar las modificaciones a la Constitución de la República. Correctamente. Amén de los 4 que son cláusula pétrea, ¿verdad? Entonces son 270 los que pueden reformar, pero igual, fíjense, sea Janet y amigos, estos no necesitan reformas, ellos hacen lo que quieren, porque uno de las 4 cláusulas pétreas de la Constitución dice y habla de la alternabilidad en el poder, dice que no puede estar ni un día más, y no él es el presidente ahorita, pues. No necesitan de reforma, o sea, ellos allanan el camino vía sentencia con su sala impuesta. Entonces, mire, aquí es una deriva autoritaria. A la primera pregunta que me hizo, una pérdida total de derechos humanos. No es derecho humano, discúlpenme, para los que me escuchan, mantenerse en el poder. La OEA lo ha establecido. Hay distintas opiniones constructivas al respecto. Todo el control convencional lo dice. No es derecho humano perpetuarse en el poder. Y la Constitución está clarísima. O sea que solo a se le ha ocurrido después de 200 años que sí se puede. Porque estaba escondido en la Constitución. Ay, Dios mío. Pero en el caso también de la reforma, porque también la reforma está por ahí guardada, ¿verdad? Ya hablamos de partido único, creo que ya lo habíamos hablado con Eric, con Carlos en programas anteriores, que ya se habla de partido único, ya en la Constitución. Sí. Correctamente. Voy a aprovechar de nuevo, Ingrid, veo que está con todo. Una calientita de JC que nos pasa, que reportan un tramo inundado sobre el sector de la calle Gabriela Mistral y Boulevard de los Héroes. Así que van a pasar por ahí, van escuchando nuestro podcast de La Minuta, así es que tener mucha precaución. Bueno, algunos, me imagino otros lugares también hay que ir con precaución, con paciencia. Interesante, ¿no? Lo que estamos tocando. Hay muchos temas, la cuestión de algunas capturas, sobre temas de medicina legal, las denuncias ante la ONU, obviamente. Mucho que hablar, ¿verdad, Janet? Sí, y muy interesante también la semana pasada justamente Ingrid y otros organismos de derechos humanos realizaron una gira por Estados Unidos denunciando las violaciones y las graves violaciones a los derechos humanos. Ella nos va a contar también en un momento, pero importante porque ustedes saben que también, pues, hasta cierto punto, youtubers, medios de comunicación, redes sociales, en El Salvador también hasta cierto punto, pues el Estado está tratando de mantener el mensaje, de controlar el mensaje. Entonces, importante también la labor que están realizando como las ONGs a favor de los derechos humanos, tratando de decir lo que realmente está pasando en el país. Importante labor de Ingrid. La semana pasada la vimos que estuvo muy movida, anduvo por Washington. Si nos puede explicar también qué estuvieron haciendo la semana pasada. Claro que sí, gracias. Bueno, sí, definitivamente, en el momento que nosotros vimos que la sede nacional está completamente agotada, porque eso es así. O sea, hay un análisis al respecto. Aquí no hay justicia.
¿verdad? Tenemos en primera instancia a los defensores pidiendo audiencia especial, revisión de medidas, tenemos en sede constitucional los habeas corpus. Bueno, hemos hecho todo y no hay justicia, no hay nada, lo que hay es un decreto. Ni un habeas corpus ha sido, ni uno. Ni uno, oiga bien, mejor en la pandemia, que 3 metimos y 3 nos dieron libres, mire ahora 2.300 y ni uno. Y hay como más de 6.000 en total, ¿verdad? Bueno, viendo esa situación, ¿qué es lo que sí nos queda? Les guste o no les guste, lo quieran o no, el derecho internacional. Entonces, hay sistemas de protección de los derechos humanos, no estamos solos y eso tenemos que saberlo. El Salvador no es una islita, ¿verdad? Somos parte en la región de la OEA. Sí, somos parte de la OEA y tenemos protocolos, pactos, convenios que hemos suscrito con la OEA. Entre ellos está la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que no pueden haber jueces sin rostro, que dice que debe de haber pronta y cumplida justicia, que tenemos derecho al habeas corpus, que no puede darse la tortura, que no puede haber desapariciones forzadas. Todo eso hay aquí, todo eso nos está pasando. Entonces, esos sistemas de protección, como es la OEA, tienen algo que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte, que ya es más arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo ahorita nosotros? Fuimos a decirle a los comisionados de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miren, necesitamos que, si ya agotamos la sede nacional, que cuando activemos el sistema, que estamos cerca ya de hacerlo, ya tenemos 9 casos, pero vamos a comenzar obviamente con el más importante, que es el de un sindicalista fallecido, que por favor lo vean, ¿verdad? Y en su momento, porque son procesos larguísimos, se condene al Estado, ¿verdad? Y más adelante pase lo que en otras sentencias, porque el Estado de El Salvador ha sido condenado 10 veces. 10 veces, desde que hemos asumido la competencia de la Corte. Bueno, y la gente nos dice, pues sí, pero imagínense que la semana pasada nos condenaron en la Corte por ¿se acuerdan la desaparición forzada de Patricia Cuellar el 28 de julio? Ni habíamos nacido, de 1982. O sea, imagínense desde cuándo, ¿ven? Justamente hermana de Benjamín Cuellar. Correcto. Que estuvo también de invitado. Correcto. Y nosotros tenemos competencia o hemos como reconocido la competencia de la Corte en el 95. Vaya, o sea, ¿qué les quiero yo decir? ¿Ha tenido que pasar tanto tiempo para la justicia? Sí. Entonces la gente nos dice, pero es que miren, eso es ir a perder el tiempo. Van a tener que pasar 10, 20 o quizás a saber cuántos años más. Sí, pero va a pasar el tiempo. Es mejor que pasen demandados, ¿verdad? A que pase y no hagamos nada. Eso es por el lado de la OEA. Ahora, también fuimos ante la ONU, que es, ahí hay 194 estados parte. 194. Y El Salvador es uno de esos 194. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es parte de una organización así de grande? Uno se compromete como Estado, ¿verdad?, a respetar este y este convenio, este tratado, y pactos, y declaraciones. Ajá, vengo yo, organización de sociedad civil, porque también estamos reconocidos como defensores, ¿verdad?, o un ciudadano, porque esto puede ser un ciudadano también. Y yo le voy a informar a la ONU, ¿verdad? Mire, el Estado se comprometió a respetar estos convenios, pero fíjese que a mi hermano me lo mataron en un centro penal y no era pandillero como lo acusaron. Entonces viene la ONU y ¿qué es lo que va a decir? Si lo que es el ciudadano, si lo que esa organización dice es cierto, tú, Estado de El Salvador, estás violentando este y este convenio al cual te comprometiste. Ahí viene lo que, bueno, pretendemos, ¿verdad? Que se le pida un informe al Estado de estas violaciones, que se haga público ese informe y que este informe nos sirva ya en el otro sistema, donde sí van a ser demandados, donde sí van a ser condenados y donde muy probablemente pueden ser procesados penalmente. Entonces, estos sistemas los tenemos todavía. Tenemos que saber, y esa es parte de lo que tenemos que hacer con las organizaciones, como de alguna manera darle la información a la población. Porque mire, para activar el sistema de la ONU, usted no tiene que ser abogado. No tiene que ser ni siquiera graduado de la universidad. Puede ser hasta incluso con que sepa leer y escribir. Y claro, ciudadano con derechos, ser humano, ¿verdad? Para usted ir a activar estos sistemas, claro, tiene que saber a dónde darle clic, cómo hacer el llenado, ¿verdad? Poner las pruebas, pero lo podemos hacer.
si está activo. Entonces ellos, claro, el fiscal por eso es que sale bien campante, ¿verdad? Diciendo, pero es que no tengo ni una denuncia, dice. Nadie dice nada. ¿Y qué va a decir la gente si tiene miedo? Pero además no tiene la información. Entonces, esa es la importancia de por qué tenemos que hacer estos programas. Porque la gente, miren, no es voluntad de Dios que el Estado, por el afán de mantener el poder, algunos funcionarios, nuestros delegados, se mate gente así, inocente, se meta preso a cualquiera solo porque necesitan mantener un número. ¿Sabe qué es lo peor? Que no son 80,000, son 124,000 por los que van, y si luego le toca a usted, y entonces como nunca dijo nada, ¿verdad? Y aquí la importancia de la transparencia, de por qué muchos una conquista ya por el 2015 fue el Instituto de Acceso a la Información, ¿verdad? La ley de acceso a la información, porque era tan importante la información de carácter noticioso y de carácter reservada, no todo era reservado. Muchas personas dicen, sí, pero yo no me como la transparencia con tortilla. Sí, pero ¿qué pasa cuando estamos informados? Somos ciudadanos que tomamos mejores decisiones. A mí muchos me preguntan, sí, pero reserva 7 años, es que no entiendo. Y yo les digo, es que lo que pasa es que entre más informados estemos, mejores decisiones tomamos. Pero ¿qué pasa con este gobierno?